Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 192. Pero es que todo esto es un delirio, señores. ¡Un delirio!, exclamó el Ispravnik. Mírenlo, de noche borracho, con una joven disoluta y cubierto con la sangre de su padre. ¡Un delirio! Le pido con todas mis fuerzas, querido Mijail Makarich, que por esta vez reprima sus sentimientos, le susurró al viejo atropelladamente el ayudante del fiscal. De lo contrario, me veré obligado a... Pero el pequeño juez de instrucción no lo dejó de terminar. Se dirigió a Mitya y le comunicó en voz alta con firmeza y autoridad. Teniente en la reserva Karamazov, debo informarle de que se le acusa del asesinato de su padre, Fyodor Pavlovich Karamazov, ocurrido esta noche. Dijo algo más. También el fiscal debió de añadir algo, pero Mitya los escuchaba sin comprenderlos. Los miraba a todos con expresión salvaje. Libro 9. Diligencias previas. Comienza la carrera del funcionario Perjotin. Piotr Ilich Perjotin, a quien habíamos dejado golpeando con todas sus fuerzas el sólido portalón de la casa de la comerciante Morozova, al final consiguió, como es natural, que le abrieran. Al oír aquellos golpes furibundos, Fenia, que tanto se había asustado 2 horas antes y que debido a su inquietud y a sus cavilaciones aún no se había acostado, volvió a sentirse aterrorizada y a punto estuvo de sufrir un ataque de histeria. Se imaginó que quien llamaba era otra vez Dmitri Fyodorovich, a pesar de que ella misma lo había visto partir, pues nadie más que él podía llamar con tanta insolencia. Corrió hacia el portero, que se había despertado y ya se dirigía al portalón para ver quién estaba dando aquellos golpes, y empezó a suplicarle que no dejara pasar a nadie. Pero el portero interrogó a la persona que estaba llamando, y al averiguar de quién se trataba y qué quería ver a Fedosia Markovna por un asunto de enorme trascendencia, se decidió finalmente abrirle. Habiendo entrado hasta la misma cocina de Fedosia Markovna y tras acceder al ruego de que también el portero estuviera presente por si las dudas, Piotr Ilich empezó a interrogarla y en un momento había dado con lo más importante, o sea, Dmitri Fyodorovich. Al salir corriendo en busca de Grushenka, se había llevado la mano de mortero y había vuelto sin ella, con las manos manchadas de sangre. Y aún le goteaba la sangre de las manos. No hacía más que gotearle, exclamó Fenia, que al parecer había recreado en su alterada imaginación aquel detalle atroz. No obstante, el propio Piotr Ilich había visto aquellas manos ensangrentadas, aunque de ellas no goteara la sangre, y había ayudado a lavarlas. Si bien la cuestión no era si se habían secado pronto o no, sino a dónde habían ido corriendo Dmitri Fyodorovich con la mano en el mortero. Es decir, si realmente se había dirigido a casa de Fyodor Pavlovich y sobre qué base podía llegarse a semejante conclusión. Piotr Ilich hizo especial hincapié en este punto, y a pesar de que al final no pudo averiguar nada en firme, quedó casi totalmente convencido de que Dmitri Fyodorovich no había podido ir a otro sitio que a casa de su padre, y de que allí, por tanto, tenía que haber ocurrido algo necesariamente. Y cuando regresó, añadió Fenia muy nerviosa, y le confesé todo.
Empecé a preguntarle: ¿cómo es que tiene usted las manos manchadas de sangre, mi buen Dmitri Fyodorovich? Y al parecer, él le había respondido que aquella sangre era humana y que acababa de matar a una persona. Así lo admitió. Así me lo confesó aquí mismo. Y de repente salió corriendo como un loco. Yo me senté y me puse a pensar: ¿a dónde habrá ido corriendo ahora este loco? Seguro que va a Mokroe, me dije, a matar a la señora. Salí a toda prisa a suplicarle que no matara a la señora. Me dirigí a su casa, pero delante de la tienda de los Plotnikov vi que estaba a punto de partir y que ya no tenía sangre en las manos. Fenia se había fijado en ese detalle y lo recordaba. La vieja, la abuela de Fenia, confirmó la declaración de su nieta hasta donde le fue posible. Después de haber preguntado alguna cosa más, Piotr Ilich dejó la casa más preocupado e inquieto que al llegar. Se diría que para él lo más directo o inmediato habría sido encaminarse en ese momento a casa de Fyodor Pavlovich, pero con la intención de averiguar si había ocurrido algo allí. Y de ser así, exactamente qué, para acudir entonces, y solo entonces, cuando ya no hubiera lugar a dudas, al Ispravnik, cosa ya firmemente decidida por Piotr Ilich. Pero la noche era oscura y el portalón de la casa de Fyodor Pavlovich era sólido. Una vez más, se vería obligado a llamar, pues apenas conocía a Fyodor Pavlovich. Sí, al final le abrían, después de mucho llamar. Y resultaba que allí no había ocurrido nada. El guasón de Fyodor Pavlovich iría al día siguiente con el cuento por toda la ciudad, explicando cómo a medianoche un desconocido, el funcionario Perjotín, había interrumpido en su casa para averiguar si alguien lo había matado. Menudo escándalo. Y no había nada en el mundo de Piotr Ilich temiera más que el escándalo. No obstante, el sentimiento que lo animaba era tan fuerte que, dando una patada de rabia en el suelo y volviendo a maldecirse a sí mismo, de inmediato se puso nuevamente en marcha, pero ya no hacia la casa de Fyodor Pavlovich, sino hacia la de la señora Joklakova. Si ésta respondía negativamente a la pregunta de si le había dado 3,000 rublos a Dmitri Fyodorovich un rato antes, a una hora determinada, Piotr Pavlovich pensaba acudir de inmediato a Ispravnik, sin pasar antes por la casa de Fyodor Pavlovich. En caso contrario, lo dejaría todo para el siguiente día y se iría a casa. Evidentemente, la decisión del joven de presentarse de noche, casi a las 11, en casa de una señora de posición, a lo que no conocía de nada, levantándola tal vez de la cama, para hacerle una pregunta asombrosa, dadas las circunstancias, entrañaba mucho más riesgo de suscitar un escándalo que la opción de ir a casa de Fyodor Pavlovich. Pero así ocurre a veces, sobre todo en casos así, con las decisiones de las personas más metódicas y flemáticas. Y es que en ese momento, Piotr Ilich era cualquier cosa menos un hombre flemático. Toda su vida recordaría después cómo había ido apoderándose de él, gradualmente, un desasosiego invencible que había acabado por torturarlo, arrastrándola contra su propia voluntad. Como es natural, en todo el camino dejó de reprenderse por ir a casa de aquella dama, aunque se repitió por 10ª vez, haciendo rechinar los dientes. Llegaré hasta el final, y logró su propósito. Llegó hasta el final.